Amén. Capítulo 10 de la epístola a los Romanos. Versículo que vamos a leer es del 6 en adelante. Desde hace unos días he estado sintiendo el deseo de poder predicar y dar este mensaje, ya que el Señor nos permite ahora pues el Señor nos quiere hablar a través de ella en esta porción. Dice así la palabra del Señor. Epístola de los Romanos, capítulo 10, versículo 6. Dice la palabra del Señor: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo entre los muertos. El 8 dice más: ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Y así confesamos con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Decía, hermanos, que ya hace unos días he estado sintiendo la necesidad de predicar de esto de la cual yo voy a hablar en esta mañana. Y es bien importante el poder, hermanos, ustedes que me siguen, la manera en que yo predico la palabra, sabrán que lo más importante en mí es poder predicar la palabra del Señor y saber de la importancia que tiene, que si nosotros le damos la importancia a la palabra, podemos obtener los beneficios espirituales grandes. Y lo que en verdad, hermanos, yo he venido sintiendo en mi corazón y mirando de cómo en este tiempo que nos ha tocado vivir, hemos encontrado de cómo el mundo entero y lo que más se oye, incluso en el cristianismo, más bien también se viene escuchando de un decaimiento espiritual, en donde pareciera que cada día, hermano, la gente se va sintiendo de una manera vacía, en la cual uno puede ir viendo de cómo la gente se puede ir alejando tan fácilmente de los caminos del Señor. Y comienzan bien al principio con una motivación grande, pero de repente comienzan a desfallecer y comienzan a alejarse de tal manera de que pronto uno ya no los puede ver dentro de la iglesia, ya caminando para la iglesia, ya pierden ese deseo, esa motivación. Pero uno se pregunta, ¿cómo una persona puede ir perdiendo el deseo de congregarse? ¿De cómo una persona puede ir perdiendo esa fe en el Señor? ¿De cómo la persona puede ir decayéndose? Y fíjense, hermano, que la persona va cayendo de una manera, en un vacío, en donde la Biblia, hermano, enseña que así como el hijo pródigo comenzó primeramente pidiendo la herencia y yéndose lejos de su padre, así mismo muchos creyentes comienzan a alejarse, perdiendo la fe en el Señor, y comienzan a alejarse de tal manera. Ahora en día, hermanos, se habla mucho en el mundo acerca de muchos cuadros clínicos, en la cual muchos le llaman trastornos o más bien depresión, ansiedad, adicciones, en la cual uno dice, ¿cómo es posible que el mundo esté viviendo ese tipo de situaciones? Pero también muchos cristianos están padeciendo de estas ansiedades, de esas adicciones, de esos trastornos, en el cual muchos le llaman sentimiento de vacío, le llaman mucho. Pero ¿cómo es posible que, hermano, el mundo esté padeciendo de estos síntomas o de estos vacíos, y de cómo esos mismos vacíos y esos trastornos lleguen a la congregación, a los cristianos? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? De cómo pueden llegar. ¿Cómo podemos llegar a perder, hermanos, nosotros los creyentes? Está bien en el mundo que se pierdan esos principios, esa fe, el fe de la vida, la fe de poder seguir viviendo, de poder tener un futuro, y van perdiendo eso. ¿Cómo pueden ellos ir llegando? Yo les comprendo a ellos que ellos puedan llegar a perder todo el sentido de la vida.
pero no comprendo de cómo el cristiano, el Hijo de Dios, puede perder ese sentido de la vida, en la cual, fíjense, y ya vamos a llegar al pasaje que hemos leído y por qué yo estoy tocando este punto, de que cómo uno puede llegar a perder la fe y poder llegar igualmente que el mundo, puede llegar a ese punto de sentirse ansioso, en caer en ciertos vacíos. ¿Y cómo llegó esa persona a llegar hasta ahí? ¿Cómo llegamos a perder, hermano, la fe? ¿Cómo podemos llegar a una ansiedad de poder sentir que el Señor ya no está con nosotros? ¿Cómo podemos irnos alejando de la palabra de Dios? ¿Cómo comenzó al principio de nuestra vida a comenzar a sentir ese vacío? ¿A dónde fue el problema de nuestra vida espiritual para comenzarse a alejar tan lejamente? Porque estar en un periodo de esa manera o en ese estado es una manera de que no tiene explicación, no hay una explicación. Pero yo la encuentro a la luz de la palabra de Dios, de cómo una persona se puede ir agotando, de cómo una persona se puede ir alejando y cayendo en que ya no tiene fe. El versículo 8 que leíamos dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón está la palabra de la fe que predicamos. O sea, cuando la fe va faltando, fíjense, se nos olvida este punto tan importante que es de que la palabra la tenemos en nuestra boca y la palabra está en nuestro corazón, en la cual nosotros podemos declarar algo que si nosotros poseemos, que el mundo no posee. Y ellos, está bien que ellos se alejen y decaigan en situaciones, pero los que somos verdaderos hijos de Dios tenemos algo a que aferrarnos, y es a la fe, y a través de la palabra de Dios nosotros la encontramos, porque dice que está cerca de ti la palabra. Y vamos a ver de cómo nosotros no podemos sentir que está leja, digamos, no está tan lejana como para poder decir, no, es que no puedo porque está demasiado lejana. En cuanto, hermano, la fe que nosotros tenemos, en lugar, fíjense bien, que nosotros podamos ir a grandes distancias, porque cuando uno va cayendo en cuadros de estos que yo les estaba hablando, uno va sintiendo de tal manera que todo se aleja, ¿verdad? Como si todos nos abandonan. En el cuadro del cristiano se va sintiendo que como comienzan a alejarse del Señor, comienzan a decaer espiritualmente, ya no comienzan a contestar el teléfono, les envían mensajes, ya no contestan los mensajes. Y entonces después, hermano, ellos van sintiendo que uno se va alejando de ellos, o que el Señor se va alejando de ellos. Pero no se han dado cuenta que ellos son los que han ido, poco a poco han ido decayendo, de tal manera que se han ido alejando. Primeramente se alejan del vínculo que nos mantiene unidos, que es la unidad. La iglesia es una unidad, el cuerpo de Cristo, por lo cual ningún miembro del cuerpo puede estar separado del miembro, ¿verdad? O sea, un dedo no se puede separar de la mano. Ni la mano se puede separar del brazo, y ni el brazo se puede separar del cuerpo. O sea que todos tienen que estar funcionando en un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo tanto nadie se puede alejar sin estar con vida. Entonces se comienza a alejar, se comienza a ir a una distancia en la cual ya nadie puede estar ahí abarcándolo y sentir la presencia de Dios en medio de la congregación. Entonces, ¿sabe? Cuando la fe comienza a desfallecer en la vida de una persona, es porque ella siente que los demás se han distanciado, que nadie está cerca de esa persona. Y dice, ya nadie está cerca de mí, me han abandonado. Y cuando siente el abandono de las personas, de los hermanos mismos, comienza a sentir el abandono también de Dios. Y comienza a sentir el abandono de Dios, y siente que Dios está a grandes distancias en la cual no puede recibir algo de parte de Dios. ¿Se están entendiendo esto? Sienten que Dios ya se les alejó de tal manera que Dios ya no está ahí para poderle ayudar, para poderle ayudar en la situación que está viviendo. Pero en estos versículos que hemos leído encontramos que la palabra de Dios enseña que Dios no está tan lejano como para poder decir, no, es que Dios está tan lejos para poderle yo ir a buscar. Y es por eso que hay mucha gente que dice, no, al pastor le escucha mal el Señor, porque él está más acercando al Señor.
no está más cercano. Dice que el versículo que leíamos dice que está cerca de nosotros, está como en nuestra boca. Ahí está la palabra para que nosotros podamos decir. Pero podemos quizás inmediatamente a través de la fe nosotros poner la confianza en el Señor, en la palabra del Señor, en el Evangelio de Jesucristo, porque en verdad si nosotros no nos alejamos de Él, el Señor estará siempre su protección sobre nuestra vida. Y eso es lo que el Señor le dijo a Pedro cuando el Señor le dice en San Lucas 22:31, el Señor le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero mire la palabra que viene del Señor para aquel momento que le esperaba a Pedro. Le dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Entonces el Señor le dice, o sea, sí es cierto, viene algo terrible para ti, pero le dice: yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Porque fíjense, hermanos, que cuando las situaciones difíciles vienen, es fácil perder nuestra fe. Y es fácil que uno sentir que Dios se ha alejado de tal manera, pero a veces Dios no se ha alejado de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Él, ¿verdad? Cuando todo está bien, cuando ya no necesitamos, hermanos, comenzamos a alejarnos. Pero nuestra confianza debe estar en el Señor. Y como dice aquí, que nuestra fe debe estar basada en el Señor Jesús. Versículo 6 que leíamos dice: pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá esto? Dice: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Versículo 7 dice: ¿o quién descenderá al abismo? Esto para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo que la palabra del Señor enseña es que cuando uno llega a un punto de que uno se aleja del Señor, o cuando a un punto que uno está en una manera, hermano, que ha perdido la fe, uno puede pensar que Dios está tan lejos, como que el Señor está en su trono, como que está en el cielo y que usted tiene que ir al cielo para poder encontrar la respuesta de parte de Dios. O que el Señor está tan profundo, como dice, en el abismo, donde usted también tendría que ir hasta allá para poderle pedir al Señor que Él haga una obra en su vida. O sea, es un contraste, ¿verdad? De la cual nos enseña aquí la palabra del Señor, en el cual uno puede pensar que Dios está tan lejano a nosotros. Pero dice la Biblia que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él está tan cercano a nosotros que está aquí, lo pone más cerca de nosotros, que dice que está cerca de ti como la palabra en tu boca. ¿Se entiende eso? ¿Cómo está la palabra en su boca? ¿Usted siente la lengua ahí, hermano? ¿Siente que tiene la lengua en la cual usted puede decirle al Señor lo que usted desea, y que Dios no tiene que ir a buscar hasta allá, hermano? Como antes nos enseñaban que solamente una sola persona o un sacerdote podía entrar. Por ejemplo, el Antiguo Testamento era que solo el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Nadie, ni un levita, ni un sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote era el que podía entrar. Pero ahora ya no tenemos esa dificultad en nosotros. Está tan sencillo, está tan cercano, en la cual no podemos nosotros perder nuestra fe. No hay motivo ni razón alguna por la cual nosotros digamos: es que yo ya no tengo fe, hermano, es que yo ya perdí todo eso. Si todo está cerca de nosotros, Dios nos lo ha facilitado de tal manera en la cual usted no tiene que ir y buscar a tan larga distancia como ir al cielo o como ir al abismo para buscar la fe que usted necesita para poder salir adelante. ¿Entienden eso, hermano? Entonces la fe es tan importante en nuestra vida. Nuestra fe, hermano, debe estar basada en el Hijo de Dios. Eso es importante. Fíjense, más adelante vamos a ver por qué es necesario que nuestra fe esté basada en el Hijo de Dios, en Jesús mismo. Porque Él nos asegura que, hermano, que no tenemos que trabajar para hacer algo, sino que Él ya lo hizo todo. Si nuestra fe está en Él, hermano, si nuestra fe está en Él, nos asegura la palabra de Dios que no tenemos que trabajar, solamente necesitamos confiar, hermano, porque Él es el descanso para nuestras almas. Él es el descanso de tal manera que nadie, hermano, pudo darnos el descanso para nuestra vida como el Señor Jesús. O sea que nuestra fe debe estar intacta. ¿Pero por qué debe estar intacta? Porque nuestra fe es en el Hijo de Dios. Y Él, hermano, por eso nosotros no necesitamos ir al cielo, porque Él vino del cielo.
Por eso usted no tiene que ir al abismo, porque Él fue al abismo. O sea, no podemos ir hasta allá porque todas las cosas que usted intente hacer, todas aquellas cosas que usted intente, hermano, y dice, no es que yo debo hacer esto para encontrar la fe, para encontrar la salvación. No, ya el Señor ya lo hizo todo. Entonces su fe debe estar confiada, en Él, porque ya Él lo hizo todo. No hay nada de la cual usted pueda sorprender a Dios para hacer. Nosotros debemos creer en Él y para recibirlo, dice el Señor. O sea, debemos creer que Él nos lo va a dar. 14:14 del Evangelio de Juan dice: si algo pidieres en mi nombre, dijo el Señor, yo lo haré. ¿Y cómo lo va a pedir usted, hermano? A través de su lengua, ¿verdad? A través de su palabra, a través de que se abra su boca y le diga al Señor: Señor, yo quiero esto. O sea que por eso usted lo tiene tan cercano a Dios, a usted. Usted no es necesario ir tan lejos para poder encontrarle a Él. Pero ¿sabe el problema, hermano? Cuando yo hablaba de un estado en donde se le llama un sentimiento vacío, que decía al principio, en donde se suele, hermano, ser un signo, decía yo, clínico, donde es un trastorno de la personalidad de alguien, de depresión, ansiedad y adicción, siente que todos lo han dejado, siente que todo, e incluso esa misma manera. Hay muchos cristianos que lo sienten y comienzan a alejarse del Señor porque dicen: no, es que Dios ya me dejó. Nosotros solamente debemos creer y lo recibimos. Eso es importante, saber que si nuestra fe está basada en Jesús, solamente debemos creer y vamos a recibir de parte de Dios. Porque estamos dentro de aquellos que solamente le claman, como dice la palabra del Señor, que los justos claman y Jehová les oye. No necesitamos pensar que deberíamos, como dice aquí, subir al cielo. Esto sería como si Jesús jamás hubiera venido para mostrarnos al Padre. Es como decir: Jesús nunca vino, por eso necesito ir hasta el cielo para poder ver al Padre o ver al Señor. O pensar que debemos o querer descender al abismo, como si Cristo jamás hubiera ido al abismo. La Biblia dice que por 3 días y por 3 noches estuvo, hermano, dando testimonio también a los muertos que ya habían muerto y que habían confiado en Él. O sea que este hecho es que todo, hermano, lo que usted intente hacer, este es un hecho importante, que todo lo que yo intente hacer, todo ya fue hecho por el Señor. Por eso mi confianza debe estar plenamente en Él. Nuestras obras, hermanos, no deben estar confiados en lo que nosotros podemos hacer, sino confiadamente en el Señor, ¿verdad, hermano? Solamente en el Señor, porque no hay nada que usted pueda hacer que no haya sido hecho. Todo lo que usted pueda hacer y pueda realizar en esta vida, ya el Señor lo hizo. Por lo tanto, nuestra confianza debe ser en el Señor. Todo fue hecho. ¿Por qué, hermano? Porque hay que dudar de lo que ya fue hecho. O sea, cuando alguien, hermano, intenta hacer más cosas, es porque piensa que lo que el Señor hizo no fue suficiente. Pero nosotros necesitamos, como dice Efesios, dice 4:8, dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea que el Señor ya hizo esa obra en la cual usted ya no tiene que hacer. Dice que la palabra está en nuestra boca, en nuestro corazón. Dice: esta es la palabra de fe, la cual nosotros predicamos. Esa es la palabra de fe, que si confesamos, dice, si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. O sea que es una confesión de fe en la cual cada uno de nosotros debe declarar al Señor como que Él es nuestro Salvador personal para nuestra vida. Pero no se trata solamente de creer, sino también es necesario confesar a Jesús. Confesar a Jesús es importante porque, ¿sabe? ¿Por qué es importante el confesar al Señor? ¿Por qué es importante el que nosotros podamos sentir que, hermano, que Él es nuestro Dios y confesarlo con nuestra boca? Porque el conocimiento que tengamos de Jesús determinará nuestra fe y nuestra confianza en Él. El conocimiento que tengamos de Él, pero es importante el que conozcamos las Escrituras, por ejemplo. Fíjense, yo siempre he dicho algo,
que hay algo tan importante como es conocer las Escrituras. Porque el conocimiento que tengamos de Jesús determinará nuestra fe en Él. Eso memoríceselo, hermano. El conocimiento que tenga usted. Por eso, hermano, yo me vengo y me paro aquí a comenzar a contar historias de mi vida, de dónde yo vengo, ni nada de eso. Porque el propósito que yo tengo es que usted aprenda la Escritura. Entre más aprende usted del Señor, entre más le enseñe del Señor, su fe va a ser más firme. Su fe, hermano, que será en el conocimiento del Señor. Si entre más lo conoce a Él, su fe será más afirmada. ¿Sí me entiendes? Pero muchas personas dicen, se fue al mundo, se regresó atrás. ¿Por qué, hermano? Porque nunca él conoció al Señor. Y la gente se pregunta, las personas que se alejan del Señor y se mueren ahí, ¿se salvarán o no se salvarán? Y la gente comienza, hermano, a hablar de cosas así, porque el conocimiento de la Escritura está lejanas a su vida. Por eso el conocimiento que nosotros tengamos del Señor determinará nuestra fe en Él. Entre más usted le conoce, usted más confiará en Él. Como dice aquí, que todo está en nuestra boca. En nuestra boca y en nuestro corazón, todo lo tenemos en nuestra mano. Por eso dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. Algo tan sencillo, y la gente dice, ¿cómo es posible que eso sea suficiente para que una persona sea salva? ¿Cómo es posible que no hay que hacer tantas cosas? Porque todo lo que el hombre intente hacer ya fue hecho. ¿Se están entendiendo eso? Todo lo que usted intente hacer por su salvación, por su vida, ya fue hecho por el Señor. Él lo hizo hace 2000 años. Por eso cuando el Señor estaba en el Getsemaní, le decía al Padre, Padre, que se haga tu voluntad. El Señor sabía que podía haber otras maneras de hacer. ¿Sabe? Usted cree, hermano, que Dios no podía haber salvado la raza humana de otra manera que no fuera a través del sacrificio de Jesús. ¿Cree que el Padre no tenía otras maneras para hacerlo? Sí los tenía, él las tuvo. Por eso le dice el Señor al Padre, le dice, Señor, yo sé que tienes otras maneras para hacerlo, pero pasa esta copa, pero que no sea mi voluntad, porque el Padre, hermano, quiso que fuera a través de su Hijo la salvación. Porque Él, hermano, a través de que Él viniera a la tierra, él se identificó con su necesidad, con mi necesidad. Él sabe, hermano, cuando usted no tiene dinero, el Señor sabía, el Señor no tenía. Un día vinieron y le pidieron para pagar impuestos, no tenía, y le dijo Pedro, ve y tira el anzuelo allá, y ahí habrá un pescado, en la cual ahí tendrá una moneda, en la cual con esa paga lo que le debes tú y lo que yo debo, porque el Señor no tenía ni a dónde, dijo él, acostar su cabeza. El Señor era pobre. Él se identificó con el pobre, hermano. Él se identificó con su pobreza, cuando usted no tiene nada. Cuando usted está enfermo, ¿usted cree que el Señor no fue también tentado a través de la enfermedad? También fue tentado. La Biblia no registra una ocasión que el Señor se haya enfermado, pero él fue humano también. Pero ¿por qué Él pasó por eso? Incluso Él tuvo cansancio. Una vez dice que iba allí en la barca con sus discípulos y Él iba durmiendo. Él iba durmiendo porque Él estaba cansado. Y dice que la barca se hundía. Y los discípulos fueron y lo despertaron. Y le dijeron, Señor, tú duermes tranquilo y mira que estamos pereciendo. O sea, Señor, ¿por qué tuvo que hacer eso? Para identificarse cuando usted está bien cansado y que necesita dormir 8 horas. Que usted está bien cansado y se vengo bien cansado. El Señor vino, hermano, como vino para identificarse con su necesidad. Si usted dice, es que yo no tengo esto, es que yo estoy enfermo, Él se identificó con la enfermedad. Incluso, hermanos, se le acercaban los enfermos y el Señor los sanaba, porque se identificaba con los enfermos. Amén. Con los pobres se identificaba con las viudas, hermanos, porque él era pobre también, porque Él lo dejó todo por amor a nosotros. Él dejó el cielo, hermano, dejó todo en su trono por amor a nosotros. Por lo tanto, Él nos entiende. Por eso debemos conocerle cada día y decir, no, es que Dios no me entiende, porque Él no me va a entender nunca. Él nos entiende, porque Él vino, por eso se encarnó, hermano, de una virgen, de una persona que era pobre, nació en Belén, no nació allá en el palacio, nació en Belén. Entonces, para identificarse, hermano, se crió en Nazaret, se crió en Galilea, donde eran las comunidades más pobres de Jerusalén, para identificarse con los pobres, en las zonas marginales de la sociedad. Allí estuvo el Señor.
allá estaba, ella comía con los que recogían impuestos, allá estaba con las prostitutas, hablándoles del amor del Padre. Entonces, no hay que dudar de confesar a Jesús y en dar el valor supremo en obediencia, en adoración a Él. Es una confesión que nosotros necesitamos hacer y darle el valor supremo a Él. Porque lo que Él hizo en nuestra vida es quitarnos de todas las cargas que nosotros podíamos tener. Porque Él nos puede entender. Nadie le puede entender, hermano, más que el Señor. Porque Él pasó, dice que fue tentado en todo. Todo Él pasó, por todo Él sufrió. Más bien dice que Él fue como cordero, fue llevado, dice, al matadero. ¿Y sabe lo que hace un cordero? ¿Qué es un cordero, hermano? Es el hijo de la oveja, ¿verdad? Es el pequeñito. Si la oveja ya en sí, hermano, no hace nada para cuando lo llevan al matadero, miren, imagínense el cordero de cómo irá bien obediente, va al matadero. Pero usted lleve, hermano, le voy a poner un ejemplo, agarre un puerco, lo que aquí estamos identificados con el puerco, agarre, y al momento que lo van a matar, ¿cómo actúa ese animal? Ese animal ese hasta chilla, ¿verdad? Porque siente que en ese momento lo van a matar. ¿O no los ha visto usted cuando lo están matando? Como antes de llegar al lugar donde lo van a matar, como chilla, como si o aúlla de la manera. Pero un cordero, pero una oveja no se opone, pues. Él iba bien obedientemente a la cruz, porque él sabía que era necesario que el justo pagara por los injustos, por los pecadores. Por lo tanto, nosotros necesitamos, como dice el Padre dio testimonio de su Hijo, así nosotros necesitamos dar testimonio de Él. Porque ¿qué es lo que dijo el Padre de su Hijo? Mateo 3:17 dice, y hubo una gran voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, dice, en quien tengo complacencia. Eso es lo que el Padre dijo de su Hijo. Pero ¿qué dice usted del Hijo de Dios, hermano? ¿Qué decimos nosotros de Cristo? ¿Podemos decir lo que el Padre dijo? O sea, es importante que el conocimiento que tengamos, decíamos hace un momento, del Señor Jesús. Porque el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice que se oyó una voz del cielo cuando el Señor fue a ser bautizado en el Jordán. Esa palabra que el Padre dijo. Pero es importante que nosotros confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que creamos en nuestro corazón que Dios se levantó de los muertos, porque esto, hermano, que se levantó de los muertos el Señor, es bien importante. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia sí sabe que en este pasaje habla más de que Él lo levantó de los muertos que del momento que Él fue crucificado. Pero ¿por qué, hermano, la palabra de Dios aquí habla más del momento de la crucificación? No habla mucho más, bien habla del momento de la muerte. Dice aquí que se levantó de los muertos, porque el levantarse de los muertos encierra todo el sacrificio que Él hizo, y porque Él venció la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? ¿Sabe por qué usted se va envejeciendo, hermano? Cada día, hermano, que viene un año más, dice uno, un año menos sería, ¿verdad? Cuando es cumpleaños no es un año más, es un año menos, porque se va acercando el día en que la muerte nos alcanzará a todos, hermano. A ninguno se le escapará a la muerte. Nadie se le escapará. ¿Pero por qué, hermano, nadie se escapará a la muerte? Porque es la paga del pecado. Lo único que se escaparán a la muerte serán los que serán arrebatados en el momento de la final trompeta. Esos que estén con vida, no sabemos si seremos nosotros. Gloria a Dios si somos nosotros, ¿verdad? Los que estamos con vida, que no veremos la muerte, porque la Biblia dice, a los que sean arrebatados, dice que de ellos dirán, ¿dónde, muerte, está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque ¿quién quiere ir al sepulcro? Nadie, ¿verdad? Nadie quiere ir, nadie quiere morir. Pero por eso es importante mantenernos bien delante del Señor, para que si el Señor quiere, cuando Él venga, nosotros escuchemos la final trompeta. Y si estamos con vida, podamos no pasar por ese momento doloroso de la muerte y de ir a la sepultura, sino que ser arrebatados y irnos con el Señor. Y es importante eso, que entendamos. Pero la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero ese precio de la muerte, hermano, lo pagó el Señor, porque Él resucitó de la muerte. Y ahí Él fue el primero. Dice que Jesús fue
la primicia de los que han dormido. Y es primicia, Él resucitó y venció a la muerte. Así nosotros, si creemos en Él, venceremos a la muerte. Si entienden eso, hermanos, venceremos a la muerte. O tal vez muchos pueden decir, no, pero hay muchos hermanos que ya murieron en el Señor. Sí, pero ellos también lo van a vencer. Pero un día que ahí donde estén, dice que la Biblia dice que cuando el Señor venga, ellos van a resucitar primero. Ellos serán los primeros y después nosotros, los que estemos con vida, seremos arrebatados y llevados con el Señor. Amén. O sea que el tener la esperanza en Jesús tiene, hermanos, grandes beneficios, no solamente ahora en día, en la vida terrenal, en los años que nos quedan aquí, sino aún más allá de la muerte. Si es que nos llega la muerte, podemos, si uno de nosotros muere, hermano, antes que el Señor venga, igualmente vencerá la muerte. Lo vencerá porque ahí el Señor lo va a levantar. Entonces por eso es importante que como Jesús se levantó de los muertos, porque qué importancia tiene la resurrección de Jesús, porque es la esperanza de los hijos de Dios, es la esperanza de nosotros. Y miren, y muchos que se mueren sin esperanza del Señor, cuando se mueren, ellos quisieran tener esa esperanza, pero a la última hora quisieran tener la esperanza, y aún los familiares de aquellos que se mueren sin Cristo, lo llaman a uno y le dicen, ¿y usted qué piensa? ¿Que mi familia se fue con el Señor? Le preguntan a uno. Pero uno, ¿qué quiere que les puede decir, hermano? La gente le gusta que uno le mienta, ¿verdad? Y uno a veces se hace un poco mentiroso para poder no hacer sentir mal a la persona, al familiar que acaba de perder al familiar. Pero lo que verdaderamente deberíamos de decir es, esa persona fue un fiel creyente en el Señor. Él le confesó al Señor como su Salvador personal. Él creyó en su corazón en la muerte y la resurrección de Jesús. Él creyó en el Señor. Y si la persona dice no, pues es un examen breve, ¿verdad? Como de 2 preguntas. Y si la contesta que sí, uno le puede decir, sí, está con el Señor. Pero si no, la respuesta sería, hermano, ¿cuál sería la respuesta? Que no se fue con el Señor, ¿verdad? Porque los que confiesan en el Señor y creen en su corazón que Él se levantó de los muertos, será salvo. ¿Salvo de qué, hermano? Salvo de la condenación. Salvo de la muerte eterna, porque no solamente es la muerte aquí, ¿verdad? La que va a ir al sepulcro, sino la muerte eterna. Donde la muerte eterna, ahí, hermano, no habrá esperanza. Versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos, la palabra está tan cercana a nosotros, que como decía, no tiene que, y no necesita ir tan lejos, ¿verdad? Para ir a buscar. ¿Sí entiende? O sea, no tiene que ir hasta el río, hermano, para tomar agua. El Señor se la trae a usted. O sea, no tiene que hacer nada, hermano. Todo Dios nos acercó a nosotros de tal manera. Nos trajo del cielo la salvación. Nos trajo del abismo la salvación. Nos trajo de cualquier lugar donde usted se puede imaginar. El Señor nos trajo la salvación para que usted no haga nada, hermano. Para que usted se quede ahí esperando, solamente abrir su boca y confesar al Señor y conocerle a Él como su suficiente Salvador personal. Qué sencillo es, ¿verdad? Y eso a muchos les cuesta entender. A muchos les cuesta decir cómo es. Y dicen, no, es que yo no creo que sea suficiente hacer eso. Yo creo que hay que darle una ayudadita al Señor. No, es que no le podemos ayudar a Él porque Él lo hizo todo. Porque Él lo puso de tal manera tan fácil para que usted no tuviera que hacer nada. Y el momento que usted no haga nada, usted no diga, es que yo soy salvo porque yo me lo busqué. No, porque dice que la salvación es gratuita. Porque, hermano, Él lo dio a nosotros. Porque por gracia soy salvo, dice la palabra del Señor. Esto no es de vosotros, sino es de Dios, dice la palabra de Dios. Él nos la ha dado a nosotros. Él nos ha presentado el plan de salvación. Y Él mismo, hermano, hace millones y millones de años, cuando todavía no había venido la raza humana, Dios ya sabía cómo iba a salvar al ser humano. Porque dice que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. O sea que Él ni se había hecho la fundación del mundo cuando Dios ya había planeado la salvación que tenía para nosotros, y Él no la cambió. ¿Sabe que Dios no fue cambiando como nosotros? Que a veces cuando no nos sale bien una cosa, la inventamos de otra manera. No, Dios desde el principio, hermano, destinó la manera de la cual Él quería salvarnos a nosotros. Y era a través de la salvación gratuita. Porque nadie podía hacer nada. Porque nadie podía darle nada. Nadie le puede dar nada a Dios. Dios lo da todo. Si no sabían ustedes eso, hermano. Todo lo que nosotros tenemos, Dios nos lo ha dado. Por lo tanto, nosotros no necesitamos hacer nada. Por eso solamente necesitamos creer en Él de todo corazón y ir conociéndole cada día más.
Porque eso que usted conozca del Señor determinará, decía, la fe que tiene en Él. La salvación gratuita. Y a muchos no les gusta hablar de eso porque dicen, ¿qué va a hacer la gente si se da cuenta que esto es gratis? ¿Saben por qué los hombres se han inventado las obras? Para que muchos hagan obras para salvarse. Porque piensan, dicen, no, si a esta persona le decimos que es gratis, no va a ser agradecido con el Señor. No, hermano, porque es gratis, porque alguien le regala algo, que usted no hizo nada, no tuvo que hacer nada, tiene que ser más agradecido. Amén. O no, hermano, o cuando a usted no le cuesta nada, es menos agradecido. No, debe ser más agradecido porque usted no hizo nada, porque está tan cercano a nosotros, no lo ha facilitado, pues Él nos lo ha llevado tan cerca a nosotros como estar en nuestra lengua, de confesarle a Él con tu boca. Versículo 9, memorícelo, dice que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Corazón, boca, confesar, está la salvación, dice la palabra del Señor, está tan cercana a nosotros. Por lo tanto, sintámonos, hermanos, las personas más agradecidas con el Señor y no pasar como el mundo, que por eso se alejan del Señor, pero están tan lejos. ¿Por qué? Porque piensan que Dios está tan lejano. No, Dios no está tan lejano a nosotros. El Señor está en nuestra boca para confesarle que Él es el que levantó a los muertos y Él dará la salvación a nuestra vida. Amén. Así que no tenemos que ir a buscar tan lejos por el Señor. El Señor está tan cerca como usted, hermano, ahora, como dice la alabanza, tan cierto como el aire que respiramos. Usted mira el aire, hermano, ¿verdad que no? Pero sí lo siente, ¿verdad? Sí lo siente. Entonces así el Señor está ahí, tan cercano como para que usted confiese con su boca y que Él, hermano, le pueda ayudar. Él es el que lo ha hecho todo y nada nosotros podemos hacer. ¿Y por qué muchos pierden la fe? La pierden porque ellos mismos se han alejado del Señor. Pero el Señor quiere que cada uno de nosotros no nos alejemos de Él, sino que estemos cercanos a Él, porque Dios está cercano a nosotros. ¿Lo sientes de esa manera, hermano? El Señor está tan cercano a nosotros sentimos que lo alejamos. No, nosotros, yo decía al principio, nos alejamos porque nos alejamos del vínculo, de la comunidad de cristiana, nos alejamos de la palabra de Dios, nos alejamos de la lectura, nos alejamos de la oración, nos alejamos de congregarnos, pero el Señor está tan cercano a nosotros que ahí va con nosotros. Aún, hermano, en los momentos que usted piensa y siente que Él no va con nosotros, Él va ahí con nosotros. Él va ahí, Él nos va sosteniendo. A veces en momentos difíciles es que Él nos está sosteniendo a nosotros. Pero es importante que creamos siempre de que, no importando, hermano, cómo nosotros nos hemos alejado del Señor, está tan cercano siempre Él a nosotros que solamente necesitamos abrir nuestra boca y confesarle y decirle: Señor, yo sé que tú me puedes ayudar. Yo sé que tú estás conmigo. Y ahí está, hermano, la palabra en nuestra boca. Pero es importante que como dice la palabra del Señor, por la cual Él dice que Él subió a lo más alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él lo llevó todo por nosotros. Así que necesitamos nosotros confiar ciegamente, 100% en el Señor. Es todo o nada. Es todo, hermano, confiar en el Señor o no confías en nada. Pero yo quiero ser de los que confían todo en el Señor. El que pone todas sus fichas en el Señor, el que pone todas sus fuerzas en Él, el que pone todo. Y que aún dice la palabra del Señor que el yugo de Él es rápido y ligero. Por eso es importante llevar mejor el de Él, hermano. Todo debemos llevar lo que Él nos ha puesto, que es rápido y ligero en su carga, dice la palabra del Señor. Pero que Dios nos ayude en esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos y que quizás usted, hermano, ha estado pensando que quizás está tan lejana, quizás está tan lejos el Señor de usted. Déjeme decirle que cercano está el Señor. Dice la palabra, el Señor está tan cercano como que si usted esta mañana le confiesa a Él como único y suficiente Salvador, Él le puede perdonar sus pecados. Está tan cercano como si usted abre su boca y le dice: Señor, perdóname, Señor. Quítame todo esto que traigo. Y Él lo quitará en esta mañana. Esta mañana mientras ora la iglesia. Pero si usted ha venido necesitado del Señor, aquí dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es el privilegio que tenemos, que Él está aquí. Si usted quiere en esta mañana dar su vida al Señor, por primera vez puede en esta mañana hacerlo. Queremos orar por usted. Póngase de pie ahí, vamos a orar.
para que el Señor perdone sus pecados. Solamente necesita confesarle como su único y suficiente Salvador. Es el privilegio que el Señor le regala de poder en esta mañana recibirle a Él. Hay en medio nuestro, antes de orar para finalizar, alguna persona, algún hermano, algún amigo que quiera subir al Señor. Es la oportunidad que el Señor le está ofreciendo de confesar sus pecados y que nosotros podamos orar por su vida. Si le quiere recibir por primera vez, hay en medio nuestro alguna persona, algún hermano, algún amigo que quiera dar su vida al Señor por primera vez. El Señor está en esta mañana, en este lugar. Él está aquí, no está lejos de nosotros, está cercano como aquí para poderle confesar a Él como único y suficiente Salvador personal. ¿Hay alguna persona? No hago largo este llamado, esta invitación, porque yo sé que el Señor está cerca de usted cada día para que usted le pueda confesar allí siempre y pedirle perdón. Si no, pues damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio maravilloso de poder, Dios mío, escuchar tu palabra. Tu palabra dice que cercano estás a nosotros, Señor, como la palabra en nuestra boca. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, por esta palabra que hemos recibido. Ahora te pido, Señor, que Dios mío nos ayudes cada día a poderla atesorar. Te pedimos en el nombre de Jesús, en tus manos de amor nos encomendamos.